Con usted y yo pensamos la influencia de Cristo en mí. Espero que cada uno de nosotros piense que es el Señor haciendo algo en nuestra vida, a través de nuestra vida, y más allá de simplemente lo que puede hacer por un contacto directo a través de nosotros. Y entonces nos toca explorar esto. Hoy estaremos hablando de la influencia de Cristo en mí. Y como acabamos de leer, Carlos nos ayudó a leer, Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7, es la porción de la Escritura que usted y yo estaremos explorando. Si empezáramos esta mañana con esta pregunta, creo que todos responderíamos de una manera muy real. ¿Quieres que Jesús tenga influencia en tu vida? Sí. Y la iglesia dice sí. Y todos gritan sí, ¿no? Así debería ser la respuesta. Pero está bien, vamos progresando, ¿verdad? La anterior vez no dijeron nada, esta vez ya dijeron sí, así que eso está bien. Es interesante porque todos y cada uno de nosotros desea que haya influencia del Señor Jesús en nuestra vida. Y eso es absoluto. Cada uno de nosotros va a responder que sí a esta pregunta porque queremos que Jesús pueda influenciar no solo nosotros a un desarrollo personal, sino que todos deseamos que pueda influenciar en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros padres y en cada una de las cosas que van pasando en nuestra vida, así como en lo que va para el futuro, y obviamente todos esperamos una vida eterna con Él. Entonces, en esa fórmula de pensar, todos respondemos que sí. Pero aquí va una pregunta, como ya sabes, me gusta ponernos incómodos a todos en este lugar, y entonces vamos a ir un poquito más profundo con la siguiente pregunta. ¿Está mi vida siendo formada alrededor de Cristo? Y ya nadie responde. No, es broma. No, yo sé que sí. No estarías en este lugar si tu vida no estaría en alguna medida siendo formada y tú buscando y aceptando esto. Pero la verdad es que si tú y yo hacemos un contraste entre las dos preguntas, hay una gran diferencia entre alguien que simplemente haga una influencia en ti y formar tu vida alrededor de alguien. Porque formar la vida alrededor de alguien implica una absoluta devoción y un cambio consistente en lo que este alguien, este personaje, este ser, este punto de enfoque exige de cada uno de nosotros. Entonces es algo bien distinto. Y el Evangelio nos presenta más esta segunda pregunta para que tú y yo podamos meditar en nuestra vida. Tú y yo podemos admirar a Jesús como de, wow, qué personaje más espectacular, qué amoroso, qué buen tipo. Pero simplemente admirarlo así de lejos y no tener una relación cercana con Él. Podemos escuchar sus enseñanzas, sus escrituras y decir, qué bonitas cosas, qué gran ejemplo, pero tú y yo caminar lejanos de Jesús. Tú y yo podemos estar en una decisión de decir, es que yo antes, hace años, le dije que sí a Jesús en mi vida. Pero tu vida diaria, tu camino consecuente en este día a día, tal vez no está reflejando o no muestra, o simplemente tú reconoces que no está alineado o caminando con el Señor. Entonces, ¿por qué te hago este pequeño contraste para que tú puedas notarlo bien? Porque tú y yo estamos explorando este versículo que acaba de leer, que estemos arraigados, que estemos, así como hemos conocido al Señor, que continuemos caminando en Él. Ahora, Colosenses era una iglesia, era un lugar donde había una iglesia. Y Pablo le escribe una carta a esta iglesia de Colosas porque en ellos estaban viviendo algo bastante específico. Para ellos estaba sucediendo una pequeña situación sobre sus vidas. Hace cuenta que la idea central es estar con Jesús, compartir, tener una relación con Jesús. Pero sobre ellos y alrededor de ellos se expresaban una serie de cosas, como, sí, está súper bien, conoce a Jesús, pero tienes que tener esto más. Conoce a Jesús, pero no es suficiente, tienes que ir un poco más por esto. Tienes que encontrar esto otro, tienes que ir aumentando esto. Y la idea que sutilmente se metió en la iglesia era que está bien, todos necesitamos conocer a Jesús, pero hay un poquito más que tú tienes que aprender realmente para poder disfrutar de la vida con Él. Y eso exactamente es a lo que Pablo se dirige y les ayuda a notar y decir, hey, eso no es lo que el Evangelio de verdad está diciendo. Porque el sacrificio de Cristo, la obra del Señor Jesucristo en tu vida y en mi vida, no necesita pequeñas ayudas. Cristo es suficiente.
para tu vida y para mi vida. Y la obra que Él ha hecho es completa. Ahora, que tú y yo la experimentemos, eso es muy distinto, porque eso implica que Cristo esté en nosotros. Y tú y yo desarrollemos una vida alrededor de Jesús. Que su influencia esté consistentemente en nuestra vida. Entonces, la iglesia de Colosas tenía esta pequeña situación, que aunque uno podría decir era pequeña, era bastante sutil, pero estaba generando mucho daño en la vida de cada una de las personas en la iglesia. Y Pablo les escribe y les anima y les dice exactamente lo que tú y yo acabamos de leer. Les advierte y les dice: por tanto, de la manera que recibiste a Cristo el Señor, vivid en Él, arraigados y sobreedificados en Él, afianzados en la fe, así como fuiste enseñados, rebosando en acción de gracias. Y esta es la forma en la que tú y yo vamos a meditar hoy día y explorar un poco qué significan estos pequeños detalles para poder vivir así, para poder estar seguros y bien cimentados en lo que Cristo implica en nuestras vidas. Entonces, vamos al primer punto. La vida en Cristo no comienza decidiendo voy a convertirme en una versión mejor de mí mismo. La vida en Cristo comienza cuando tú y yo reconocemos que necesito una vida que no puedo producir por mí mismo. Y esto es una base que yo quiero que tú puedas tener en tu vida. Porque el Evangelio, todo lo que tú y yo seguimos, todo lo que tú y yo buscamos y venimos a encontrar en la iglesia y a través de Cristo, es a Cristo. No es una mejor versión de nosotros mismos. No es un libro de autoayuda o pasos de autoayuda para encontrar la versión triunfante de nosotros en la vida. Sino es todo lo contrario. Es más bien encontrar a la persona de Cristo y cómo Él influye en nuestra vida. Y entonces cuando tú y yo empezamos a ver lo que Cristo ofrece, lo que Él es, lo que Él nos presenta, lo que Él nos muestra, tú y yo empezamos a ver nuestra vida y lo que el Evangelio va mostrando. Y entonces encontramos que hay cosas que tal vez están medio conectadas, pero hay otras que están bien alejadas de allí. Y cuando tú y yo hemos tratado de hacerlo esto a nuestra buena medida y fuerza, espero que te hayas dado cuenta que no es posible. Estoy seguro que tanto tú como yo hemos intentado resolver cosas en nuestras fuerzas y no han cambiado. ¿Por qué? Porque no es algo que nosotros podemos transformar por fuerza, ni por buena voluntad, ni por buen ánimo. Son cosas que solamente se pueden transformar en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo llena un vacío que tú y yo tenemos en nuestra vida, algo que carecemos en nuestra vida, que solamente proviene de Él y en Él. Así que cuando tú y yo nos acercamos a ver esta imagen de que ciertamente tú y yo no podemos producir esta forma de vida, necesitamos la ayuda de Él, necesitamos acercarnos a Él, necesitamos buscarlo a Él, y entonces encontramos que todo radica en la persona de Cristo. Tú y yo entonces empezamos a pensar cómo debemos hacerlo, y la respuesta normal es obediencia. Tú y yo queremos empezar a practicar lo que el Evangelio nos dice. Pero aquí hay algo importante que quiero recalcarte y hacerte notar. Esta forma de ser influenciados por Él, para que tú y yo empecemos a cambiar, ejecutar, practicar cosas en nuestra vida, no es el fin principal. Esto viene como consecuencia de que tú y yo tenemos una relación con Jesús. ¿Sí? Esto viene como una consecuencia. No es la razón. ¿Sabes? El Evangelio no nos está diciendo, tú tienes que ser bueno, tú tienes que ser correcto, tú tienes que ser santo y recién te puedes acercar a Cristo Jesús. Más bien nos está diciendo todo lo contrario. ¡Hey! Tú pecador, que fallas, que no logras contenerte, que no logras controlarte, que no sabes discernir, que tienes estas cantidades de afecciones en tu vida, ven a mí porque yo estoy buscando ser la respuesta para ti. Y es algo diferente. Y cuando tú y yo llegamos así, entendemos que, Cristo está haciendo algo en mi vida y entonces
empieza a obedecer la Escritura. Sabes que no hay una conveniencia de por medio a favor, sino simplemente crecimiento para tu vida y para mi vida. ¿Qué implica conocer a Jesús? Implica arrepentirse de muchas cosas que hemos hecho, ¿verdad? O aquí 100% todos somos perfectos, ¿no? Casi, casi. Más o menos, vamos ahí, ¿verdad? Casi, casi. Todos, por favor, una foto al final con el hermano Humberto. ¿Por qué es importante reconocer esto, sabe? Porque usted y yo necesitamos procesar en nuestra mente que acercarnos al Señor es un camino que empieza con gracia, porque no hay algo que tú y yo podamos hacer realmente para entrar libremente y justificados delante de Dios, sino es un regalo. Por eso es que se dice, el Evangelio es una buena noticia, el Evangelio es un regalo y viene por gracia para nosotros. Y así como llega por gracia, también se desarrolla y se mantiene por la misma gracia que vamos caminando con el Señor. Esto quiere decir que tú y yo tenemos que aprender cosas y que este caminar con Jesús implica confianza en Él y conciencia de Cristo. Implica arrepentimiento, implica también los beneficios como el perdón de pecados, implica dar fruto en nuestra vida. No puedes pasar años y años diciendo yo conozco a Cristo y que no se vea algo de diferente o algo de semejanza a Cristo en tu vida. No tiene sentido, ¿te das cuenta? No hay una conexión real entre esto y entonces tal vez has desperdiciado muchos años creyendo o pensando que esto era así, pero la verdad es que tu vida y mi vida, al caminar junto con el Señor, deben mostrar algo de reflejo, de semejanza con Él. Cuando tú y yo oramos en esta semana, ¿quién se siente más espiritual? ¿Hay alguien? Tal vez sí. Y si tú no oras en esta semana, ¿qué pasa? ¿Dejas de ser espiritual? Si tú has leído la Biblia en esta semana, es bueno. Y si tú no la has leído en esta semana, cuando tú y yo empezamos a pensar en preguntas como estas, nos damos cuenta que a veces nuestra vida, tú y yo la tratamos de medir por el desempeño cristiano que tenemos. Mucho desempeño, como el trabajo, ¿no? Y está bien, en una medida es un reflejo de la búsqueda de la cercanía, pero no hay una medición que las obras puedan hacer en relación a nuestra cercanía o no con Jesús. Porque si tú y yo realmente nos hemos acercado con Él, estamos con Él. Lo interesante de Él es que estás o no estás. No hay medio estás. No puedo medio estar en Cristo. Como que esta pierna y este brazo sí están en Cristo, pero este otro brazo y mi cabeza no. Mi corazón como que medio está en Cristo, pero mi carne por otra parte como que medio no está. ¿Verdad? No hay eso. Estás o estás. Y por eso es que tú y yo tenemos un camino de gracia de parte de Dios. Quiero animarte a que tú puedas pensar en esto. Yo sé, no hay tantas gráficas hoy día, pero quiero animarte a que tú puedas darle el esfuerzo, tu mente y tu corazón para pensar en esta idea. Lo primero que Pablo nos trata de ayudar a entender es que tú y yo hemos recibido a Cristo. Y esta es la acción de recibir a Cristo. Tú y yo necesitamos reconocerlo. ¿Y sabes por qué es importante pensar y meditar en esto que te estoy diciendo y que te estoy tratando de apuntar constantemente? Porque es exactamente el punto donde si tú y yo no estamos bien arraigados, todo se diluye. La verdad no es verdad si Cristo no está en ese lugar. La verdad es subjetiva y transaccional si es que Cristo está fuera del lugar. Pero cuando Cristo está en el lugar, la verdad se convierte en verdad. Y no hay nada inamovible y nada intercambiable. Cualquier pecado es justificable si Cristo no está allí. Una mentira blanca, es que es justificable. Pero si Cristo está ahí, ¿la mentira qué es? Mentira, ¿verdad? No hay mentira blanca, no hay cosita a medias. Es verdad a medias, es igual mentira. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es tan importante que tú y yo reconozcamos esto.
Porque el punto de partida, la base, el cimiento, todo radica en que tú y yo hemos recibido a Cristo. La gran pregunta para ti y para mí es si estamos seguros de que hemos recibido a Cristo. Porque esto tiene que tener afecciones de influencia en nuestra vida. Y eso es lo que tú y yo necesitamos preguntarnos. Ahora, Pablo continúa y no solamente se queda en haber recibido a Cristo, sino que nos dice que ahora estamos caminando con Él. De la manera que hemos recibido al Señor, dice ahora andad y que estemos en Él arraigados y sobreedificados. De esa misma manera tú y yo tenemos que caminar. Entonces, hace un juego de palabras bien interesante, bien bonito y bien agradable. El primero es que dice recibieron. Eso nos muestra que es algo que ocurrió en nuestra vida, pero lo que dice, continuando, dice ahora anden en Él, caminen en Él. Y eso quiere decir que esto continúa. Porque quiero mostrarte esto. Porque la vida en el Señor no es, es que cuando yo tenía 12 años, yo recibí al Señor Jesús. Y porque una vez hice una oración al Señor Jesús, yo soy creyente. Y mi vida está cercana a Cristo. No. La vida con Cristo es una decisión consistente y continua día tras día. Así como tú día tras día decides estar casado, como tú día tras día decides pertenecer a la familia que perteneces, como tú día tras día decides trabajar en el lugar que trabajas, día tras día decides permanecer en Cristo. Va de la misma manera. Entonces ya te imaginas que si tú hoy no decides y dices, no, yo ya como que no pertenezco a ese lugar donde trabajo y no vas, ¿qué pasa? Para la tarde ya no trabajas ahí, ¿verdad? Entonces si tu vida y mi vida constantemente es, sí, es que el domingo es para el Señor. El lunes y martes yo ya soy otra persona, no estoy seguro si tú le perteneces a Cristo. O a quién le perteneces. Es algo bueno para evaluar, ¿verdad? Porque a veces no lo pensamos de esta manera. Y Pablo nos dice que tú y yo caminemos en Él y que permitamos básicamente que Cristo determine cómo es ese caminar. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué amas? ¿Qué haces? ¿A quién buscas? ¿Cómo reaccionas cuando tienes miedo? ¿Cómo tratas a las personas que están a tu alrededor? ¿Cómo te desarrollas en tu trabajo? ¿Qué cosas haces cada día? Estas son cosas que necesitan una influencia de Cristo en nuestra vida. Pero a veces no pensamos que sea así. Pensamos que Jesús quiere estar con nosotros en todos los momentos que llamamos espirituales. Pero la verdad es que no. Cristo quiere estar en todos los momentos ordinarios contigo y conmigo. No solo quiere ser tu Señor el domingo, quiere ser tu Señor el martes y el jueves también. No quiere ser tu Señor solo cuando tú tienes problemas y dices como de, ¡ay! Ahora sí me está apretando el cuello, tengo que ir a la iglesia. No quiere ser tu Señor solamente cuando necesitas algo o cuando estás enfermo, porque Él es quien te puede sanar. Él quiere ser tu Señor cuando estás sano y cuando estás gozando de esa salud que Él te ha regalado. Si te das cuenta cómo funciona, no es una ecuación de transacción donde decimos, aquí gozo del beneficio, pero lo demás del tiempo me desentiendo de Jesús. El Evangelio nos está motivando a que Él sea quien determina la relación. Entonces tú y yo necesitamos pensar en esto. Porque ciertamente más de uno de los que estamos aquí, y en este caso entramos todos en la misma bolsa, hemos buscado el beneficio de conocer al Señor, de estar cercanos a Cristo, pero rechazamos el caminar consistentemente con Él. Y eso es algo que tú y yo necesitamos ser reales. Queremos que Él afecte nuestra eternidad, pero no estamos dispuestos a que Él afecte nuestros hábitos. No estamos dispuestos a que Él afecte nuestras conversaciones. No estamos dispuestos a que Él afecte pensamientos o formas de entender que tú y yo tenemos. Pero sí queremos la bendición. Y esa ecuación no funciona en el reino de Dios. Sino Él está buscando que más bien tu vida y mi vida, que está compuesta no por hechos extraordinarios, sino por hábitos ordinarios de día tras día, sean influenciados por Él.
Entonces aquí entra el momento trágico y terrible de cada domingo en la mañana que estás aquí conmigo. El momento en el que te hago preguntas y que te invito a que tú abras tu corazón con la persona que está a tu lado y salga a luz todo lo que tenga que salir. Así que te invito a que tú puedas hablar y preguntarte y compartir un momento estas preguntas. La primera, ¿dónde está Jesús en mi rutina? En lo que haces todo el día. ¿Dónde está Jesús allí? Y la segunda, ¿estoy aprendiendo a caminar con Jesús durante mi día? Comparte. Tómate unos minutos allí para compartir con la persona que está a tu lado. Yo sé que todos estaban desarrollando sus calendarios y estaban mostrando los tiempos de oración que tienen y las jornadas de ayuno y cada uno de esos momentos espirituales y maravillosos que usted goza durante la semana. Está muy bien. ¿Sabe? Creo que son muy buenas preguntas para poder hacernos y darnos la misma respuesta y saber si Cristo es una actividad de nuestro calendario o es el administrador. Esa es una gran respuesta que tú y yo nos vamos a poder dar. Si en la medida que tú piensas en estas preguntas y las respondes, Cristo es una actividad en tu calendario. Está como decir, el domingo voy a la iglesia y ahí me relaciono con Jesús. Él es una actividad nada más en tu vida. Pero si Él es el administrador y tú encuentras que Él está consistentemente en los tiempos, en las actividades, en tu conducta, en cada una de las cosas alrededor de tu vida, allí estamos hablando de que hay una cercanía real, una relación profunda, una relación verdadera con el Señor. Y eso es bueno y espero que pueda ser así de bueno en tu vida. Pablo continúa y nos muestra y nos habla y nos dice que estamos arraigados y sobreedificados en Él y que a través de esto estamos confirmados de la misma manera, confirmamos la fe como hemos sido enseñados y por ende rebosamos con acción de gracias. Y Pablo utiliza dos imágenes que tú y yo estamos familiarizados tal vez a ver. Lo primero, que estamos arraigados. Imagínate un árbol. Una superficie, yo sé que hay muchos que hacen jardinería y no solamente de oficio, sino también de jardinería en su casa. ¿Han intentado sacar una raíz alguna vez? Todos entendemos, ¿verdad? Tengo un amigo que por ahí diría, como eso es para hombres, me diría, ¿no? Pero él tampoco puede sacar las raíces, la cosa. Pero sería así. Entonces, usted y yo sabemos que cuando vemos este concepto de arraigado de raíz, eso está profundamente conectado a algo. Y es lo que usted y yo estamos siendo llamados a hacer en Cristo. No a hacer, sino a ser. Es nuestra identidad en Cristo. Usted y yo deberíamos estar profundamente arraigados en Él. Y la segunda imagen que nos muestra es una sobreedificación, sobre una gran base, sobre un lugar sólido, que usted y yo podamos ser construidos en Él, allí, en Él, continuar a través de Él ese crecimiento. Estas dos ideas son muy, muy, muy buenas porque tú y yo necesitamos entender que aquello que estamos construyendo, aquello donde estamos fundamentados, va a determinar la clase de vida que tenemos, va a determinar la relación real con el Señor. Entonces, si tú y yo no estamos edificados en Cristo y nuestra expectativa es que tengamos una relación con Cristo y nos preguntamos, ¿por qué no hay fruto en mi vida? Tenemos que revisar esas bases donde tú y yo estamos cimentando todo. Porque ciertamente de allí es de donde tú y yo no solo nos mantenemos firmes, sino también como toda buena raíz se alimenta. De donde tú y yo nos alimentemos, de donde tú y yo estamos caminando o pues allí permaneciendo, es de donde tú y yo vamos a dar fruto. Y entonces esto es algo que nos tiene que llevar a meditar en estas dos pequeñas preguntas. La pregunta realmente no es si estoy siendo formado, sino la pregunta es ¿qué me está formando? Tú y yo somos discipulados por todo lo que hay alrededor de nosotros. La pregunta no es si nos estamos formando a través de algo, porque cada día tú y yo estamos siendo formados y nos está dando forma algo. Todos los días, cada momento, cada día hay algo que está haciendo
y modificando algo en nosotros. Entonces, la pregunta no es que yo controlo todo esto, nada me forma a mí. No, sí, todo nos está dando forma. La pregunta es, ¿qué y quién es el que nos está dando forma? Porque ciertamente tú y yo estamos siendo discipulados por algo en nuestra vida. Entonces, ahí es donde tú y yo nos tenemos, como que dice, parar oreja y prestar atención y poner a pensar nuestra mente y nuestro corazón y decir, ¿quién es el que está dando forma a todo lo que yo pienso y lo que vivo? Porque hay algo que te está enseñando cómo amar. Hay algo que te está enseñando a qué cosas temer. Hay algo que te está enseñando qué conducta tener. Hay algo que está formando el entendimiento que tú y yo tenemos. Hay algo que te dice qué necesitas para ser feliz. Hay algo que está trabajando allí en tu vida y en mi vida para cada uno de los aspectos que tú y yo querramos o no reconocer. Es así, está allí. Y entonces es algo en lo que creo que de muy buena gana el Evangelio nos invita a meditar. Y te quiero dar simplemente una imagen con un ejemplo. Está un poquito oscura, pero ahí hay muchas actividades muy buenas en muchos de los casos. No solo de edad, no solo para hombres, no solo para mujeres, sino también niños. Y todas y cada una de esas actividades dan forma de alguna manera a la vida de una persona. Si tú y yo pensamos que no hay nada, simplemente quiero hacer énfasis en esto, si tú y yo pensamos que no hay nada que nos disipule, te quiero contar que nuestro teléfono es una gran herramienta de formación. El teléfono está haciendo. Si tú y yo decimos como mi teléfono no me disipula, ¿por qué razón lo sacas más de 50 veces de tu bolsillo y lo activas para ver qué está pasando? ¿Verdad? A todos. Tal vez no 50, tal vez 10. Pero de esas 10, por lo menos 3 entras a las redes sociales. Tú y yo estamos recibiendo. Lo que pasa es que, por ejemplo, a veces cuando tú y yo entramos a las redes sociales, vemos unas vidas y unos viajes y unas vacaciones y tú dices, yo quiero eso. Todos. ¿Y acaso eso no afecta? Claro que afecta. Porque ¿cuál es el siguiente pensamiento que viene después de eso? Tengo que ahorrar para darme esas vacaciones. Si tú me dices que eso no es formar tu vida, darle una dirección a todo lo que tú haces y a tu identidad, yo estoy loco. Pero es que sí es verdad. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos reconocer? Pablo, lo que nos está alumbrando muchos años antes, es que tú y yo necesitamos prestar atención a estas cosas que parecen sutiles y normales alrededor de nosotros. Y debemos entender que están haciendo un efecto en nuestra vida. Por eso el consejo de Pablo es que tú y yo nos arraiguemos, pongamos raíces profundas en Cristo, pongamos profundas raíces en Él. No necesitamos encontrar nuevas formas de vida alrededor de Cristo, porque ya tenemos una que el Evangelio nos muestra. Y ahí en Él es donde tú y yo necesitamos empezar a labrar y fortalecer las bases de cómo tú y yo caminamos en Él. Y por eso la primera pregunta con la que iniciamos todo, una vez más, es: ¿está mi vida siendo formada alrededor de Cristo? Porque esa es la base que el Evangelio nos muestra. En Cristo tú y yo encontramos plenitud de gozo, dice la palabra. Tú y yo encontramos contentamiento ante las cosas de este tiempo. Tú y yo hallamos esperanza, tú y yo hallamos bienestar. Pero a veces caemos en la dirección de una serie de cosas que están alrededor de nosotros. Y eso es importante que podamos notar. Ninguna de estas actividades tal vez es mala en sí, pero cuando dejamos que las actividades, la forma, el medio, los conceptos sean los que forman, instruyen nuestra vida, ciertamente hay cosas que están siendo de mayor valor de influencia en nosotros que el mismo Señor. Y esto es algo que tú y yo debemos ayudarnos a preguntarnos. Entonces,
creo que necesitamos responder de buena manera esta pregunta. ¿Qué está formando mi corazón? Una buena manera alguna vez dijimos, una buena manera de reconocer qué está formando mi corazón es pensar en qué es lo primero, cuál es el primer pensamiento con el que tú despiertas en la mañana. ¿Qué piensa tu mente cuando abres los ojos? Si tu mente piensa en el trabajo, si tu mente piensa en una persona, si tu mente piensa en una actividad, o sea, pues no te estoy diciendo que no haya estrés en nuestra vida, pero la verdad es que eso revela lo que hay en el corazón, de una forma bastante sencilla y práctica, sin tener que gastar en terapia. Simplemente con una pregunta de análisis para nosotros. Y entonces, si tú y yo podemos ver estos detalles, ciertamente vamos a ir reconociendo. Hay muchas más cosas que nos podemos preguntar. ¿Qué cosas me ponen ansioso? ¿A qué cosas tengo miedo? ¿Qué cosas mueven mi imaginación de manera constante? ¿Qué cosas diariamente son las que me motivan a hacer lo que hago cada día? Y entonces tú y yo podemos ir dando respuesta a qué es lo que está formando nuestro corazón. La verdad es que esta pregunta no es para que tú y yo tengamos miedo, porque obviamente se siente y dices como de, ¿y si empiezo a responder y me doy cuenta que estoy lejos de Cristo? Esa es la idea, porque si tú y yo respondemos y notamos que estamos lejos, nos podemos acercar. Es lo maravilloso de que entendamos la primera parte que te dije. La relación con Jesús que tú y yo tenemos vino por gracia y se mantiene por gracia de Él. Entonces tú y yo constantemente podemos corregir, acercarnos y caminar con Él. Recuerda que nuestros hábitos no son neutrales. Nuestros hábitos se convierten en caminos de formación en nuestra vida. Verifica qué es lo que tú haces. Piensa. Hago esto, todos los días hago esto. ¿Por qué razón lo hago? ¿Qué es lo que está fortaleciendo en mí? ¿Qué idea está generando en mí? ¿De qué me estoy convenciendo cada vez que me veo al espejo? Piensa, de verdad. ¿Sabes por qué te animo a que hagas estos ejercicios donde te busco y te motivo a que pienses en muchas cosas? Porque tú y yo vivimos en automático. El mundo en el que vivimos nos empuja con tanta fuerza a las actividades, al trabajo, los biles, las cosas que no paran, que tú y yo vivimos en una manera automática. Nos olvidamos que el café tiene sabor, nos olvidamos que la ducha nos moja, nos olvidamos que la familia nos ama. Nos olvidamos de todo por lo que tenemos que producir, por lo que tenemos que hacer, por lo que tenemos que hallar. Y en esa medida en la que tú y yo entramos en piloto automático, hay cosas que nos están formando cada día que no son Cristo. Hay cosas que cada día están direccionando nuestra vida que no es el Señor. Y si tú y yo no prestamos atención, no paramos y no redireccionamos esto, ciertamente vamos a terminar absolutamente lejanos y no familiares a Cristo. Y ciertamente, como Carlos decía esta mañana, vamos a encontrarnos un día con el Señor. Lo terrible sería que ese día tú y yo, digamos, si lleguemos convencidos a la puerta y digamos, pero Señor, yo he hecho tantas cosas por ti, ni un domingo he fallado a la iglesia. Y Él te diga, uy, perdón, pero no te conozco. ¿Te haces un ladito? Ahí sí está viniendo un hijo. Qué triste, qué doloroso, qué desesperante. Entonces tú y yo tenemos la oportunidad hoy, tenemos el momento en el cual podemos empezar a generar este cambio. Pablo nos habla de que tú y yo hemos recibido al Señor Jesucristo, que tú y yo necesitamos continuar caminando en Él. Y en esto somos formados, necesitamos instrucción, así como hemos aprendido. Y que tú y yo nos arraiguemos y sobreedifiquemos en Él. Así que, ciertamente, nos conviene nuevamente hacernos esta pregunta e irnos con ella en la mente y en el corazón. ¿Está mi vida siendo formada alrededor de Cristo? Cristo está buscando influenciar en tu vida, pero no solamente con una influencia en la que tú digas, wow, Jesús es divertido, es el más hermoso, qué amigable que es Jesús, nos ama a todos. Y bueno, sí, es verdad, pero Él está buscando hacer algo mucho más profundo en tu vida que simplemente ser el buen tipo que se entregó en la cruz. Él está buscando ser tu Señor, está buscando cambiar lo que hay en nuestros corazones y proveernos una vida buena aquí, pero una vida que nos lleve a la eternidad con Él. Entonces te quiero animar
a que tú y yo podamos meditar en esto, podamos procesarlo en nuestras vidas y tomar decisiones en cada uno de los momentos. Analiza tu semana, averigua qué es lo que tú haces, piensa en las decisiones más grandes que tomas y cómo lo haces y deja que el Señor pueda hablarte allí. ¿Bien? Cierra los ojos conmigo, hacemos una oración y cantamos una canción juntos para procesar también esto en nuestra mente. Señor, queremos darte las gracias por este día, Señor. Ciertamente sabemos y creemos que tú nos hablas a pesar de mí en este lugar, que tú hablas a tu iglesia lo que tú nos quieres decir. Y Señor, quiero pedirte que cada uno de nosotros pueda prestar atención a lo que hemos visto hoy, que podamos reconocer que tú nos estás hablando y podamos tomar decisiones de acercarnos a ti, de trabajar esa relación contigo y dejar que tu influencia sea más que simplemente una bonita interacción, sino dejar que realmente tú seas nuestro Señor. Que tú nos estás hablando porque deseas cambiar cosas en nuestra vida, transformar, darnos perdón, darnos libertad y que a través de eso mismo nosotros podamos influenciar a otros. Pero ¿cómo podríamos hacerlo si no estamos siendo arraigados en ti? ¿Cómo podríamos influenciar a otros si no estamos creciendo en ti? ¿Cómo podríamos influenciar a más personas contigo si nosotros no conocemos quién eres tú? Señor, quiero pedirte que nos ayudes. Quiero pedirte que puedas hablar a nuestras vidas. Quiero pedirte, Señor, que sobre todo nos puedas empujar y motivar a tomar decisiones, de dejar la ligereza en muchas cosas que todos vivimos y empezar a dar pasos sólidos, consistentes, veraces, firmes en ti. Y te pido esto en el nombre de Jesús. Te pido esto junto con mis hermanos, todos como iglesia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, transfórmanos.